Saludos y bienvenidos una vez más, hermanos, a este tiempo de encuentro con la palabra de Dios y con el Señor mismo, con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra, en el cual queremos acercarnos al Señor en este nuevo día. Ayer estábamos hablando de que el Evangelio es lo que realmente necesitamos, porque el Evangelio produce en nosotros y nos da aquellas cosas que en el fondo de nuestro corazón anhelamos: la seguridad, la identidad, la confianza, la fortaleza, el consuelo, el vigor, el ánimo, todas esas cosas que el mundo nos ofrece, que nosotros queremos fabricar, pero que sabemos que solo Dios nos puede dar de una manera profunda, de una manera eficaz. Y para poder disfrutar de esa consolación, de esa bendición, de esa gracia que necesitamos cada uno de nosotros para afrontar los problemas, para superar las crisis, para estar y sentirnos bien, verdaderamente bien, necesitamos apropiarnos de ese evangelio, conocerlo, apropiarnos de él. Y en Romanos capítulo 6, versículo 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Se refiere a las cosas del pecado, a la vida anterior, de una vida de incredulidad y de maldad. Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos decir que el Evangelio se podría resumir así: en reconocer nuestros pecados, en saber de qué manera podemos ser libres de ellos, y también en vivir en amor y gratitud hacia aquel que es el Salvador del pecado, el único Salvador que hay, que es el Señor Jesucristo. La Biblia nos advierte, nos enseña que tenemos un problema nosotros con el pecado. Somos pecadores, por eso pecamos. Pecamos porque nuestra naturaleza pecaminosa nos conduce a eso. Nuestros corazones malvados no aman a Dios y se aman a sí mismos. Y ese es el motivo por el cual la palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es importante conocer nuestra enfermedad, es importante diagnosticar correctamente lo que nos pasa, porque así dejaremos de culpar a los demás. Dejaremos de culpar a los demás, que aunque tengan su responsabilidad, dejaremos de culpar al mundo, dejaremos de culpar a tantas cosas, y nos centraremos directamente en aquello que es lo que realmente causa el problema. El problema que tenemos es un problema con nuestro propio pecado. Reconocer nuestra verdadera condición, nuestra verdadera posición y situación es lo que realmente va a hacer que podamos buscar la auténtica solución, y esa solución se halla solamente en aquel que nos puede liberar del pecado, que es el Señor Jesucristo. El pecado no solamente es hacer cosas malas. Podríamos decir que el pecado, el fruto del pecado son los pecados, pero el pecado en su esencia quiere decir que no amamos a Dios ni amamos al prójimo como nosotros mismos, y esa es la razón por la que todos los demás pecados vienen. Por ese motivo, nosotros debemos reconocer que hay un problema en nuestra propia miseria espiritual, que somos incapaces, que ni queremos ni podemos amar a Dios ni amar al prójimo, y por lo tanto todo lo demás va a surgir solo, va a salir solo, porque el problema está en nuestro pecado y nuestra miseria espiritual delante de Dios. Y por eso dice aquí, hablando a los cristianos que ahora ya habían sido regenerados por el Espíritu Santo: ¿qué fruto teníais en aquellas cosas? Ahora os da vergüenza esas cosas en las que vivíais, sabiendo que el fin de ellas es muerte. Pero después, el versículo 22 nos habla de que ellos habían conocido la solución al verdadero problema del pecado. Dice que ahora habían sido libertados del pecado y habían sido hechos siervos de Dios. Ahora habían podido ser libres de la paga del pecado, del poder del pecado, de la condena del pecado. Habían podido ser libres de la esclavitud del pecado.
Eso había sucedido a través del Señor Jesucristo, a través de su cruz. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y los romanos, por la gracia de Dios, por el poder del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, habían recibido en su corazón al Señor Jesucristo, se habían sometido a ese Evangelio maravilloso de liberación, de verdadera salvación, y es por esto que ya habéis sido libertados del pecado. Ahora ya no eran esclavos del pecado, ahora podían presentar sus cuerpos y sus vidas para servir a la justicia. Ahora eran siervos de Dios. El Hijo les había libertado y eran verdaderamente libres. Y entonces tenían el consuelo, tenían el gozo de poder ser libres de la tiranía del pecado, de la tiranía del egoísmo, de la tiranía de la incredulidad y del orgullo, de la tiranía de Satanás, de la tiranía del mundo, para poder ahora ser siervos de Dios, ser libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces el fruto de sus vidas era la santificación, es decir, el fruto de nuestras vidas ahora, si somos de Cristo, es que estamos siendo transformados poco a poco, estamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen para ser semejantes a Jesús, a quien contemplamos a cara descubierta por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. Por esto, ahora ya los romanos habían entendido, y esperamos también, los cristianos romanos habían entendido, y nosotros también esperamos entender esto, que el único Salvador que hay es el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es por esto que el Señor Jesús muchas veces lo advertía, que solamente en Él podemos tener la vida eterna, que solamente en Él podemos tener la liberación del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto quiere decir que la segunda cosa importante del Evangelio es que no solamente que nos muestra nuestra condición pecaminosa, nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos, nuestra total dependencia de la gracia de Dios, sino que también el Evangelio nos muestra a ese Salvador maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo Jesús, que es el regalo de Dios, que el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Es a través de Él que nuestros pecados pueden ser perdonados. Esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Y por medio de Él nuestros pecados pueden ser no solamente somos libres del pecado, sino que somos limpios de toda maldad, y por eso podemos ahora entonces en Cristo ser siervos de Dios. Ahora ya podemos entonces ser libres de la condena y de la culpa del pecado, y finalmente en la vida eterna de la presencia del pecado en nosotros. Pero también el Evangelio nos muestra que la verdadera consuelo y bendición y satisfacción en esta vida es vivir para Dios. Porque dice después ahí, ahora tenéis como fin la vida eterna y sois siervos de Dios. Ahora nosotros somos del Señor. Queremos vivir en amor a Él, en gratitud a Él. Queremos entonces, por habernos salvado y liberado, vivir en comunión con Él. Le debemos a Él la gratitud. Y es por eso que le obedecemos. Le obedecemos porque le amamos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Pero por qué? Pues porque en el amor está la verdadera esencia de lo que es servir a Dios. Cuando nosotros nos vemos liberados de nuestros pecados y maldades, cuando reconocemos nuestra miseria espiritual, la maldad y corrupción de nuestros corazones, y finalmente contemplamos la gloria y la majestad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para liberarnos de todo pecado y para darnos la vida eterna, por pura gracia, por pura misericordia, es tal el asombro que tenemos. El Espíritu Santo derrama del amor de Dios en nuestro corazón. Entendemos el gran amor de Cristo, el gran amor del Padre, y entonces ahora, como algo natural, la respuesta nuestra es de gratitud, es de alabanza, es de anhelo de servir al Señor, de guardar su palabra, de vivir para Él, de gozar de Él, de deleitarnos en Él, de hallar en Él pues la seguridad, la capacidad, el
nos da todo aquello que nunca jamás podríamos siquiera haber soñado. Entonces, al saber de nuestros pecados, al saber de nuestro Salvador y al saber de la gratitud y el amor que le debemos a Él, eso hace que nuestra identidad en este mundo se sepa qué somos. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera tan admirable. Cuando dice que él recuerda su vida antigua, dice que él fue perseguidor, que él fue blasfemo, que él lo hizo en ignorancia, en incredulidad, pero que él persiguió a la iglesia de Dios, pero fue recibido a misericordia. Y él dice que la gracia de Dios fue tan grande con él. Y este es el mensaje que él predicaba, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo. Yo soy un pecador, todavía soy un pecador, pero la gracia de Dios fue tan grande conmigo en que me dio un Salvador maravilloso, que es Cristo Jesús. Y esa es la palabra fiel que debe ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a un pecador como tú, a un pecador como yo, a una pecadora como tú, quien quiera que tú seas, cualquiera que sea la maldad y el pecado que hayamos cometido. Ese Salvador tan grande que es Cristo Jesús nos libra de nuestra miseria, de nuestra condición malvada, y por medio del Espíritu de Dios aplica esa sangre preciosa de Cristo, nosotros perdonándonos de toda maldad y llevándonos a una vida de gratitud, una vida de amor, una vida de significado, una vida de gracia, una vida de gozo, una vida de amor, una vida de consuelo, de paz, de fortaleza, de ánimo, de esperanza, de fuerza, una vida de comunión con el Señor, una vida de relación verdadera con Él y con todos los que le aman a Él. Eso transforma nuestras vidas de una manera increíble, porque sí, sabemos que somos pecadores, que somos miserables, que somos desobedientes, pero también sabemos que nuestro Salvador Jesucristo es tan grande que nos ha dado una salvación, como dice el propio Señor, una salvación perfecta, completa, acabada, una salvación tan grande que ahora estamos seguros, agradecidos, enamorados. Ahora disfrutamos de Él como sus siervos, como sus hijos, como sus amados, como aquellos que ya no tienen miedo, como aquellos que tienen todo por ganar y muy poco, por no decir nada, que perder, porque este mundo no nos puede ofrecer, ni mucho menos, lo que Cristo nos ofrece. Nosotros mismos nunca podríamos haber imaginado una salvación tan maravillosa a través de la persona del Señor Jesucristo, que nos libra de nuestros pecados, que nos muestra un Salvador maravilloso, que nos envía su Espíritu Santo para aplicar esa salvación y por lo tanto ahora nos mueve para vivir en gratitud a Él. Nuestro Señor nos libra, nuestro Señor nos cuida, nuestro Señor nos asegura y nuestro Señor nos capacita para vivir para Él, para ser de Él y para vivir para Él. Y por eso debemos adorarle. Por eso debemos darle gracias por este Evangelio maravilloso, que es la verdadera solución, la profunda solución, la definitiva solución para el gran problema que tenemos los seres humanos. Vamos a orar a Dios para darle gracias por este Evangelio de gloria y de maravilla que encontramos en Cristo Jesús. Señor, una vez más nos asombramos y vemos, Señor, con horror, con espanto, con vergüenza, nuestros pecados terribles, nuestra miseria espiritual, nuestra desobediencia, nuestras maldades, no solamente nuestros pecados actuales, sino también nuestro pecado original, que no te amamos, que no te obedecemos, que no te seguimos. Vemos nuestra impotencia, vemos, Señor, nuestra absoluta depravación, nuestra absoluta necesidad de un Salvador. Pero también, Señor, no solamente vemos lo terrible de nuestra propia condición y posición, sino también vemos la asombrosa gracia, gloria y majestad al asombroso Señor Jesucristo, quien murió en una cruz para eliminar la culpa de nuestros pecados, para eliminar la paga de nuestros pecados, para liberarnos de la corrupción de nuestros pecados, de
de todo aquello que nos atenazaba, de la esclavitud del pecado, y darnos finalmente esta salvación que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso ha sido un regalo que tú nos has hecho. Oh Señor, no permitas que dejemos de asombrarnos, dejemos de admirarnos, dejemos, Señor, de concentrarnos en este Salvador, en este Evangelio, en esta gracia que tú nos has dado. Y a la vez, Señor, te pedimos por medio de tu bendito Espíritu Santo que nos capacita para entender este Evangelio, que nos capacita para responder a este Evangelio. Permítenos, oh Espíritu de Dios, que derrama sobre nosotros más de tu fruto, porque ahora somos siervos de Dios, y como tales queremos vivir apartándonos de toda maldad, amándote a ti, obedeciéndote a ti por encima de todas las cosas, y agradeciéndote cada instante de nuestra vida la gran salvación que tú nos has brindado en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Gloria y alabanza sea a ti. Gracias, Señor, por entender estas tres cosas, que soy un gran pecador, que tengo un gran Salvador y que ahora tengo también un gran motivo para vivir, que es la gratitud y el amor hacia quien todo lo dio por mí, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria. En el nombre suyo, en el nombre de Cristo, te adoramos, Padre, y pedimos la bendición de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar Dios mediante mañana, si Dios quiere. Que tengáis buen día. Un abrazo para todos. Bendiciones.